Bien, buenas. Vamos a terminar el tema de 2 grados ahora con un ejemplo numérico que nos va a servir para resumir las etapas que, como visto, eran bastante engorrosas desde el punto de vista matemático, pero que, bueno, gran parte del asunto radica en obtener correctamente las expresiones de fuerza para plantear la segunda ley de Newton, que es la que nos va a permitir alimentar este procedimiento, que está resumido en el resumen de fórmulas, ítem punto 5. Es decir, cuando tenemos un sistema de 2 grados, tenemos que llevar nuestro sistema de ecuaciones para la masa 1 y para la masa 2 a esta forma: aceleración igual algo por tita 1 más algo por tita 2, donde ese algo es un número característico del sistema, resortes, péndulos, largos, masas, etc. Luego, para hallar las frecuencias características de este sistema de 2 grados, la frecuencia de los modos normales, debemos resolver ese sistema, desacoplarlo gracias a la diagonalización de esta matriz, el método del determinante, que se debe anular, que nos va a proveer a nosotros de 2 frecuencias positivas. Recuerden que esto nos conlleva a una ecuación de cuarto grado, bicuadrada, pero las frecuencias negativas o imaginarias, a priori ahora en esta situación carece de sentido físico. Hay una explicación física para eso, pero no viene aquí a cuestión. Nosotros para nuestro curso vamos a tomar únicamente como soluciones válidas aquellas que son mayores o iguales a 0. Y con esas frecuencias luego vamos a esta otra expresión que nos permite determinar las configuraciones del sistema, que son justamente para cada modo en concreto cómo se mueve una masa respecto a la otra. Que no solamente esa es la información que nos da, sino que si deseamos postular la solución completa a este sistema de ecuaciones, necesitamos de esta ecuación también para que el sistema quede determinado. Entonces, en base a eso, simplemente resumir que teníamos la situación con la que empezamos a transitar ese ejemplo, el péndulo acoplado, pero de masas distintas, ¿tá? Así fue como arrancamos este caso, ¿tá? Donde para el primer ejemplo de todos las masas eran iguales, así que M1 y M2 eran simplemente M, ahora son distintas, ¿tá? Entonces el método de la suma y la resta no iba a funcionar. Así que bueno, vamos a resumir el procedimiento que vamos a aplicar para entonces resolver un problema de 2 grados. Dos grados de libertad. Es decir, llevar la ecuación a esta forma. Tita 2 puntos de 2 igual menos A21 tita 1 menos A22 por tita 2. Este es el primer paso. Segundo paso. Frecuencia de modo normal. ¿Qué es lo que hay que hacer? Punto 5 del resumen de fórmulas. Hay que anular el determinante de esta expresión. La clase pasada desarrollamos ese determinante. Era esto, ¿no? Planteamos aquí, de vuelta, nos quedaba una ecuación de cuarto grado, pero en realidad está incompleta, es una bicuadrada, hacíamos un cambio variable, ¿verdad? Y de vuelta a lo que dije hoy al principio, nos vamos a quedar únicamente con los valores de frecuencia real mayores a 0, mayores o iguales a 0. Puede que alguna solución dé igual a 0, que en realidad es un modo degenerado. Lo van a ver en el práctico. Así que bueno, así es como lo van a plantear, no tienen por qué saberse eso, simplemente diagonalizar o aplicar la nulidad del determinante que antes les planteé, ¿tá? Así que bueno, que de vuelta está en el punto 5 del resumen de fórmula, 5A. Con eso sacamos la frecuencia de los modos normales. Con esto sacamos omega 1 y omega 2. Recordad la nomenclatura. Omega 1 siempre es menor a omega 2. ¿Ah? El omega 1 es el denominado modo lento.
y omega 2 es el denominado modo rápido. ¿Tá? Como nos damos cuenta, mayor frecuencia, obviamente tiempo de oscilación más chico, es el que va más rápido. ¿Está bien? Siguiente paso, configuraciones. Las configuraciones eran las relaciones de desplazamiento de la masa 2 respecto a la masa 1 a cada frecuencia. ¿Tá? Puede ser a omega 1 y a omega 2. Para eso habíamos ido a la ecuación original, habíamos sustituido en una única masa y habíamos derivado la expresión. Así que esto es omega cuadrado 1 o 2 menos A11 dividido A12. ¿Tá? Así que luego de haber obtenido estas dos frecuencias, tanto omega 1 como omega 2, ellas van a insertarse en esta expresión. Cuando sustituyo omega 1, obtengo la configuración del modo lento. Cuando sustituyo por omega 2, voy a obtener la configuración del modo rápido. ¿Y por qué eran importantes estas expresiones? Porque cuando vamos al punto 4, que es expresar de forma completa la ecuación de movimiento de cada masa, habíamos visto que en términos genéricos, todo el papo que hemos venido desarrollando, no es cualquier solución, es una solución que es una combinación lineal de movimientos armónicos simples, los modos normales de oscilación. Cualquier base de representación se va a poder escribir como una combinación lineal de dichos modos, bla, 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 bla. ¿Tá? Siempre vamos a mezclar las dos soluciones características para representar la genérica. ¿Cuáles son esas dos funciones de base características? Son, y así comenzamos a tratarlo, A1 por coseno de omega 1t más phi A, más A2 por coseno de omega 2t más phi B. Y cuando voy a plantear la solución tipo para la segunda masa, me va a quedar como B1 por coseno de omega 1t más phi A más B2 por coseno de omega 2t más phi B. Si yo lo dejo así, parece ser que hay 6 incógnitas. A1, A2, phi A, phi B y B1 y B2. Pero insisto, esto es lo que tiene que ver con el modo lento, el de frecuencia 1. Esto es lo que tiene que ver con el modo rápido, omega 2. Y lo que hace una masa respecto a la otra en un modo está atado, está vinculado. Es decir, que A1 y B1 no son cualquier cosa. ¿Quién me da la relación entre A1 y B1 y A2 y B2? Las configuraciones. Las configuraciones, cuando hago tita 2 sobre tita 1 omega 1, es lo que hace la masa 2 en este modo, dividido lo que hace la masa 1 en ese modo, no es ni más ni menos que B1 sobre A1. Y eso es un número. Puede que este ratio, esta relación nos dé 1, menos 1 medio, más 1, lo que sea. El tema es que A1 y B1 no son cualquier cosa, están atados. El vínculo lo da el resorte y eso es una ecuación más que debemos usar. Lo mismo cuando queremos saber qué es lo que pasa con A2 y B2. La configuración calculada a la frecuencia 2, que se deriva de la ecuación de arriba, nos va a dar la relación de la masa 2 respecto a la masa 1 en dicho modo. Así que las configuraciones son necesarias para expresar de forma completa la solución del problema. Fíjense, 6 incógnitas, con estas dos y con las ecuaciones de condiciones iniciales resolvemos el problema. Sí. El 1 y 2 romanos que arriba son lo mismo que esto. Sí. Sí, es lo mismo. ¿Está bien? Así que para poder resolver la ecuación 4, vamos al punto 5, que es aplicar condiciones iniciales.
Es decir, un sistema, bueno, en principio, si ya incorporo esta información acá, son simplemente 4 incógnitas. Si simplemente planteo la situación de arriba, son 6 incógnitas, tengo 2 ecuaciones, pero vamos a requerir de 4 más, que ya la discutimos bastante, que es la ecuación de θ 1 a t igual 0, la ecuación de θ 2 a t igual 0, la velocidad de la masa 1 a t igual 0 y la velocidad de la masa 2 a t igual 0. ¿No? Así que bueno, 4 ecuaciones, configuraciones 5 y 6, vamos a poder resolver el problema de las 6 incógnitas. ¿Está bien? Así que para la solución completa, insisto, necesito las configuraciones. Los ejercicios a veces les van a pedir que haya la solución completa. Hay que hacer todo esto. Algún ejercicio le podrá pedir en particular, calcule la frecuencia del modo rápido. Ni siquiera le pide las dos, le pide que haya en la mayor. ¿Tá? O le pide concretamente, calcule las frecuencias de los modos normales. Le están pidiendo que hagan la parte 2. ¿Tá? ¿Está claro? O sea, puede que el ejercicio les pida todo o alguna parte. Es un procedimiento largo, así que hacer todo por las dudas no creo que les resulte conveniente. ¿Tá? Así que hay que saber bien qué es lo que nos están pidiendo para poder responder justamente e ir rápidamente a lo que el ejercicio les va a solicitar. ¿De acuerdo? O sea, ese es el resumen de toda esta parte que acabamos de analizar en 2 grados. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Sí. Al principio, para sacarlo de θ 2.1, ¿cómo era que sacabas los A? Vamos de vuelta, porque de hecho desde ahí vamos a retomar. Todo esto arrancó así. Planteamos el péndulo doble, escribimos la fuerza de peso, la fuerza del resorte, ¿no? Para cada uno. Esa es la ecuación de la masa 1, con M1. Luego escribimos la ecuación de la masa 2 con M2. Lo que estamos diciendo, con lo que está en el resumen de fórmulas, es, bueno, agrupemos en θ 1 y en θ 2 cada ecuación. ¿Ah? Así que hay que operar con la parte de arriba para que el sistema quede acoplado. Eso no nos sirve. Eso tampoco, porque eso no lo podemos hacer porque ese sistema tenía masas iguales. Ahora vuelvo. A este sistema. Y ahí agrupamos en θ 1 y en θ 2. ¿Tá? Se hace factor común no, se hace distributiva en la fuerza elástica y luego agrupamos en θ 1 y en θ 2. Para que de θ 2 puntos de 1 tenemos que dividir entre la masa y el largo del péndulo. ¿Tá? Así que me queda esta expresión y esta expresión. Esto que está acá es el menos A11. Esto que está acá es el menos A12. Esto que está acá es el menos A21 y esto es el menos A22. Pero digo, de la ecuación de la segunda ley, derivamos los términos A11, A12, A21 y A22. Y a partir de ahí empezamos a trabajar. Siempre te van a quedar menos ahí adelante. Algunos términos van a quedar ya negativos. ¿Cuáles? Los diagonales. En la ecuación de θ 2.1, el A1, el θ 1. Y en la ecuación de θ 2.2, el que va en θ 2. O sea, el A11 y el A22 tienen que ser positivos. Y el A12 y el A21 de los cruzados tienen que ser negativos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque si estoy hablando de θ 2 puntos de 1, esta es la parte restauradora. ¿Cómo tiene que ser siempre la fuerza restauradora? Negativa. El menos kx, el menos mg θ, por decirlo así. Pasa que como está la otra fuerza involucrada con el desplazamiento de la otra masa, ese siempre va a tener un comportamiento a priori antirrestaurador. ¿Tá? Pero no importa, o sea, ustedes hagan las cuentas, lo que les planteamos como procedimiento es que agrupen en esos factores, los A y J, digamos, A11, A12, A21 y A22. ¿Está bien? O sea, que eso se alimenta de la segunda ley. ¿Ah? Así que bueno,
Ahí tenemos los términos como estábamos diciendo, el A11, A12, A21 y A22. Ahí quedó una pausa, explicamos lo que era el método sistemático, las configuraciones. Pero bueno, así que ahora tenemos este A11, este A12, este A21 y este A22. Como le decía el compañero, si hicieron las cosas bien, en términos matemáticos, carácter restaurador, les debería quedar A11 y A22 positivos y A12 y A21 negativos. Si no les quedó así, algo mal hubo en el medio. ¿Qué hacemos con eso? Vamos al método del determinante. Planteamos la ecuación bicuadrada y la vamos a resolver. Eso lo voy a hacer todo acá en la presentación, ¿tá? Porque son muchas cuentas. Si ahí ustedes buscan las raíces, van a tener dos, una con signo de más, otra con signo de menos. La con signo de menos es la frecuencia más chica, la del modo 1, con romanos o con número ordinario, o luego vamos a obtener la frecuencia del modo mayor, solución positiva, frecuencia modo 2 o modo rápido. G sobre L más K sobre masa reducida. Ya habíamos presentado la otra vez lo que es la masa reducida. 1 sobre la masa reducida es la sumatoria de 1 sobre las masas del sistema. Así que simplemente para simplificar esta expresión, ¿tá? Esta fracción lo vamos a expresar de esa forma. Es decir que hay dos frecuencias, una más grande, otra más chica, eso es obvio. Pero noten que acá, en la primera frecuencia, una no depende del resorte y otra sí. ¿Tá? ¿Por qué? Y bueno, esa información la vamos a contrastar con las configuraciones. ¿Tá? Así que acá tenemos las dos frecuencias de modos normales. ¿Está claro hasta acá? Así que simplemente anulé el determinante, sí. Cuando hacíamos los determinantes, había mucho como que nos daba 4 Claro. y 2 negativas que no, siempre nos van a dar 2 que sí. Siempre te van a dar 2 positivas y 2 negativas porque es bicuadrada la ecuación. Y las negativas dijimos que carecen del sentido físico y nos quedamos con los positivos. De hecho, van a ver muchas veces, de hecho en mis resoluciones, que pongo omega cuadrado igual tal cosa. O sea, ni siquiera pongo omega. ¿Tá? Entonces, nos vamos a quedar siempre con los valores positivos. La solución completa sería más raíz de GL y menos raíz de GL. Más raíz de GL más K sobre mu, menos raíz de KL. Vamos a descartar las negativas y nos vamos a quedar con las positivas. ¿Está bien? ¿Claro hasta acá? Siguiente paso. Dijimos, necesitamos las configuraciones. Como tengo las frecuencias, fíjense, esto sí capaz que lo hacemos acá. Para el ejemplo, vimos que omega 1 cuadrado es G sobre L y omega 2 al cuadrado es G sobre L más K sobre mu, siendo mu la masa reducida. Masa reducida que aparece siempre, apareció en momento lineal, apareció en oscilación cuando teníamos dos masas con un único resorte, aparece en el modelo del átomo de Bohr, lo vieron en química general, a veces se escabulle por allí, que cuando el modelo simple del electrón rotando en torno al protón, lo hace con el sistema rotando como si tuviese una masa reducida que es 1 sobre la masa del electrón más 1 sobre la masa del protón. Y así sucesivamente. La masa reducida aparece matemáticamente en muchas expresiones, aparece también en oscilaciones. ¿Tá? Eso por un lado. ¿Qué pasa con las configuraciones? Es θ2 sobre θ1. En la frecuencia del modo 1, bueno, pondremos omega 1 cuadrado menos A11 sobre A12. Omega 1 cuadrado es G sobre L, ¿tá? Menos, y ahora voy a alimentarme de los términos que ya obtuvimos. El A11, recuerden, era G sobre L más K sobre M1. Este es el A11. Esperen que acá este 2 me quedó raro. Divido A12. El A12 es menos K sobre M1.
Cuando hago esa cuenta, ¿verdad? Se van los G sobre L y me queda menos K sobre M1 dividido menos K sobre M1, ¿no? Que es más 1. ¿Qué quiere decir? Que para mi caso, la relación A1 sobre B1 da 1. Así que en mi sistema de ecuaciones, la amplitud para el modo 1 y para la masa 1 y el modo 1 en la masa 2 es exactamente la misma. A1 igual B1. Mismo A. ¿No? Así que tita 2 sobre tita 1 a la frecuencia 1 es igual a más 1 y es igual a, disculpen, B1 sobre A1. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que cuando estoy en ese modo, lo que hace la masa 1 es igual a lo que hace la masa 2. Y esto es lo que vamos a representar ahora, en cada configuración. Estas son las dos posiciones de equilibrio. Estamos hablando de un sistema péndulo, la masa 1 con omega 1, la masa 2 con M2, resorte mediante. Esto es tita 1 y esto es tita 2. En esa frecuencia de modo, lo que hace 1 y lo que hace 2 es igual. ¿No? Así que tita 1 igual, llamémosle tita 0, tita 2 igual tita 0. Pregunta. Si tengo un resorte acá en el medio de las dos, y lo que hace la masa 1 es igual a la masa 2, ¿qué le pasa al resorte? ¿Hace fuerza? Simplemente pasea. No hay fuerza elástica, no hay restauración, no hay efecto neto al sistema. Entonces el resorte es como que si no existiera. Está, sí, obviamente, pero no hace fuerza. Entonces, volviendo a nuestra vieja expresión, que omega cuadrado era fuerza restauradora dividido masa y desplazamiento, es como que yo puedo analizar el movimiento solo. Está acoplado al sistema, ya lo sé, pero lo que hace el resorte es como que no existiera en este modo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la única fuerza restauradora que tiene un péndulo? La fuerza peso, que ¿cuánto valía? Menos mg por tita, ¿se acuerdan? Todavía hay que ponerlo en módulo. ¿Cuánta masa tiene? M. 1 o M, como quieran llamarlo. Y el desplazamiento x1 era L por tita 1. Se van las masas, se van los titas y nos queda G sobre L, que es la frecuencia del modo 1. Lo único que está restaurando allí la oscilación es el peso. Lo que pasa con el resorte en este modo no importa. Por eso es la frecuencia del modo lento. Es como que el resorte no juega. ¿Está bien? Digo esto porque hay veces que en la resolución de otros, si el sistema es simétrico, yo ya sé cómo se va a mover. Entonces no tengo por qué hacer todas las cuentas. Y rápidamente puedo ir a esta expresión y calcular la frecuencia por separado. Si quieren y les resulta cómodo. El método sistemático no falla. Lo hacemos siempre. Es más largo. Y ojo, esto vale también para la masa 2, porque si estoy en un modo, cada uno de los elementos que componen el sistema está en un movimiento armónico simple. Igual amplitud constante, igual frecuencia, igual fase. Entonces, si hago lo mismo para la masa 2, esta también tiene una fuerza restauradora que es menos M2 por G por tita, ¿no? La componente perpendicular del peso, que es la que restaura la oscilación. Si hago la cuenta, módulo de la fuerza que restaura, dividido la masa, esto para la 2. Esto era para la masa 1. Entonces la fuerza restauradora es menos M2G por tita 2, dividido la masa en cuestión, la 2. Y X2 es L por tita 2. Y acá de vuelta, tachativa de las masas, tachativa de los tita 2, nos queda G sobre L. Tienen que tener, en un modo, las dos masas la misma frecuencia.
No hay que hacerlo para las dos, simplemente se los demuestro de que les tiene que dar lo mismo. ¿Está bien? Eso para el modo 1. ¿Qué pasa si ahora yo quiero analizar, ¿está claro hasta acá? Con la frecuencia del modo 2. Configuración del modo 1. Configuración de modo 2. Uso la misma ecuación, una ecuación canónica. Esto no cambia. Simplemente lo que tengo que hacer es sustituir la frecuencia 2. Esto es omega 2 al cuadrado menos A11 dividido A12. ¿Está? ¿Cuánto era la frecuencia 2? Al cuadrado, la tenemos acá arriba, copiada, ¿está? G sobre L más K sobre mu. ¿Está? Esto es G sobre L más K sobre mu, ¿está? Menos el A11, que es el mismo término que ya planteamos hoy acá arriba, era G sobre L más K sobre M1, dividido A12, que era menos K sobre M1. Así que esto me queda que θ2 sobre θ1, la frecuencia 2. Esto lo voy a desarrollar. Me queda G sobre L más K por 1 sobre M1 más 1 sobre M2. Esto era K sobre M1 más K sobre M2. ¿Está? Menos, y queda G sobre L más K sobre M1, este era el A11, dividido menos K sobre M1. Pueden ver acá que el G sobre L se va, ¿no? El K sobre M1 también. Y me queda más K sobre M2 dividido menos K sobre M1. Tachativa de los K. ¿Está? Me queda menos M1 sobre M2. Ahora aparecen las masas allí. Y están vinculadas las dos. De hecho, tenemos una situación particular. ¿Qué hubiese pasado si las masas fuesen iguales? Esa relación nos da menos 1, que fue todo el caso previo que analizamos hoy. Masas iguales. Sistema simétrico. Configuración negativa en la cual si una se mueve 30, la otra se tiene que mover menos 30. ¿Tá? Pero si las masas son distintas, eso no es así. La relación de desplazamiento depende de la relación de masas. Y esto es igual a lo que habíamos dicho hoy, el término del modo 2, P2, dividido la de la masa 1 en el modo 2, que era 2. Esto es P2 sobre 2. Si quiero resolver el sistema, preciso ese dato para saber cómo son las amplitudes del modo 2. Son el cociente de las masas. ¿Está bien? ¿Está ahí? ¿Cómo represento este modo? Imaginen que la masa 2 sea el doble de la masa 1. ¿Está? Simplemente para tener un ejemplo concreto para el cual dibujar. Asumamos que M2 sea 2M y que M1 sea M. Para ese caso, entonces, θ2 sobre θ1, la frecuencia del modo 2, es igual a menos 1/2. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo voy a representar esta configuración, de vuelta, péndulo, describimos posiciones de equilibrio, cuando la masa 1 se desplaza menos θ a la izquierda, la masa 2 se tiene que mover para el otro lado.
porque la relación es negativa. Entonces, si esto es tita 2 sobre tita 1, si tita 1 es tita, entonces tita 2 tiene que ser tita sobre 2, ¿no? Para que me dé menos un medio. En esta situación, obviamente que el resorte trabaja. Se está estirando y se está comprimiendo. ¿Está? Pero la configuración es negativa. Acá hay que tener en cuenta cuál es el estiramiento del resorte. Esto es la longitud natural. Esto es la longitud final. El delta X del resorte, como siempre, es la longitud final menos la natural. La longitud final tiene dos componentes. Tiene, por un lado, esta que está acá, que es X1, y esta que está acá, que es X2. ¿Está bien? Este X2 es L por tita sobre 2. Este que está acá es L por tita. ¿Está bien? Es L tita más L por tita sobre 2. Es decir, el delta X del resorte es 3 medios de L por tita. ¿Está bien? Para ese valor particular de tita. Muevo este 30 grados, este se mueve 15. Entonces el estiramiento total y angular vendría a ser 45 grados. ¿Está bien? Eso genera una fuerza elástica. Pero ya habíamos visto una componente M1G por tita y este tiene una componente M2G por tita, ¿no? Tita 1 y tita 2. Ahora hay dos componentes restauradoras de la oscilación. Entonces, cuando voy a aplicar la fórmula mágica, que ya habíamos desarrollado, que yo le dije que es una trampa, es un despeje, que en definitiva hicimos para decir que lo que multiplica a tita es la frecuencia natural de oscilación, módulo de la fuerza restauradora dividido masa dividido ángulo. Cuando vamos a la masa 1, omega 2 al cuadrado, módulo, fuerza restauradora de peso, ya lo hicimos hoy, es M por G por tita. ¿Está bien? Componente restauradora debido al peso. Ahora, ¿qué tengo que sumar? La fuerza restauradora debido al resorte. Para esa foto que saqué, esto es más, pongo más porque es un módulo, todo positivo, es K por delta X, K por L por tita por 3 medios. ¿Ah? Recuerden que M1 es M y M2 es 2M. Dividido la masa 1, que es M, dividido X1, que era L por tita. Si hacen la cuenta, de esto nos queda G sobre L más K por 3, 3K dividido 2M. Sí. La de arriba también es 12M. ¿El de arriba cuál, perdón? La de arriba, el omega 2 cuadrado. No, estoy haciendo esto para la masa 1. Ahora voy a hacer para la masa 2. Estoy haciendo este planteo para esta masa. ¿Y por qué hizo omega 2? Es la frecuencia del modo 2. Modo 1, el modo 2 aplica a todas las masas. Y el modo 2. Lo que estamos haciendo es calcular la frecuencia del modo 1 y del modo 2 para la masa 1 y para la masa 2, que tienen que dar lo mismo. Pero cambió el ejercicio ahora. No es el mismo ejercicio. Pero no se movía así recién. Sí, pero acá terminó el modo 1. Acá arrancamos configuración del modo 2, que es la negativa. ¿Sí? ¿Está bien?
Y esto es lo que da, porque recuerden que esto era G sobre L más K sobre mu. Y mu, 1 sobre mu, es 1 sobre M1 más 1 sobre M2. Esto es 1 sobre M más 1 sobre 2M. Y esto es 3 medios de M. ¿No? ¿Bien? Así que si sustituyo mu, esto se vuelve esto. Es lo que nos dio la cuenta. Y eso lo hicimos para la masa 1. Si estoy de un modo, cuando hago esta cuenta, en la otra masa me tiene que dar lo mismo. Así que voy a hacer exactamente lo mismo. La frecuencia 2 al cuadrado, pero planteado desde la óptica de la masa 2, la fuerza restauradora módulo sería M2 por G por tita 2, más la fuerza elástica, que es la misma, KL tita por 3 medios, dividido M2 por L por tita 2. Ahora hay que recordar que tita 2 era tita sobre 2. Y que M2 era 2M. ¿Ah? Lo mismo, fuerza restauradora del peso más la elástica. La elástica la comparten los dos. ¿Tá? Acción y reacción. Entonces simplemente vamos a hacer las cuentas y nos va a quedar 2M por G por tita sobre 2 más 3K por L por tita sobre 2 dividido, este 2 con este sobre 2 se van, me queda M por L por tita. A su vez, este 2 con este 2 se va, y después este M con este M se van, y este L con este L se va, este tita con este tita se va. ¿Tá? Así que si hacemos todas esas cuentas, nos queda que la frecuencia al cuadrado del modo 2 es G sobre L más 3K sobre 2M. Que tiene que ser igual, como les dije, al caso anterior. Porque estoy en un modo. Si yo mido la frecuencia de una masa en un modo, tiene que ser igual, si estoy en un modo, a la de la otra masa. Sea el modo que sea. Lo hicimos para el modo lento, el modo 1. Ahí no había resorte, entonces este era un péndulo, independiente de este otro, pero los dos se movían igual. Pero cuando voy a la otra frecuencia de modo, que es la negativa, ahí justamente tengo un movimiento antiparalelo, está el resorte jugando, pero fíjense, el resorte se mete ahí en el medio para que la frecuencia de oscilación de esta y de esta sean iguales. ¿Tá? Esta y esta oscilación es igual. Se mueven en direcciones distintas, pero la frecuencia a la cual lo hacen es exactamente igual. Hay un único valor de frecuencia posible que eso lo hace así. ¿Tá? Si las masas se desplazan en relaciones que son distintas, 30-15, si hubiesen sido 40-15, no estaría en un modo. Así que bueno, es por eso que es importante determinar las configuraciones. Insisto, no tienen por qué hacerlo así. Si ustedes ya saben cómo se mueve, si es simétrico sobre todo, lo pueden utilizar directamente de esta forma. Lo importante que repasemos es que este es el procedimiento general. Escribir la ecuación, plantear el determinante para hallar las frecuencias, escribir las configuraciones porque las vamos a necesitar, ya sea porque las pregunten o para la solución completa, para determinar cómo es A2 respecto de B2 y cómo es A1 respecto de B1. Y si particularmente nos piden que hallemos la solución completa, no nos va a quedar otra que usar las condiciones iniciales para aplicarlas y determinar los valores de amplitud y fase, ¿no? Para lo cual vamos a resumir el sistema a 4 incógnitas. A1, B1, A2, B2, Φ A y Φ B. ¿Está bien?
Bien, esto va a ser el motivo del taller de esta semana y obviamente de los ejercicios de práctica que ya están los videos para ver. Bien, yo sé que son cuentas que asustan, pero arranquen con un sistema simple y repitan el procedimiento y van a ver que son todos iguales los ejercicios. ¿Qué es lo que cambia? Esto cambia. Llegar a eso. Una vez que llegan a esto y está bien, después por algo se les llama método sistemático. Es cuestión de practicarlo y es siempre igual. Hay que hacerlo nomás. ¿Está? ¿Preguntas de esto? ¿No? Bueno, con esto terminamos oscilaciones. Con esto comenzamos rígidos y rotaciones. Y momento angular. ¿Qué vamos a hacer en esta última bolilla? Bueno, definir la cantidad de momento angular, que mecánico es muy importante, pero ni que hablar para los químicos, ¿no? Siempre les pongo el mismo ejemplo y insisto con esto y soy un pesado, ya lo sé, ¿tá? Pero ustedes han desarrollado estructura atómica en química general, ¿no? Ocupan los orbitales de los distintos átomos, con el L igual, ¿no? 0 si es el orbital S, L igual 1 si es el orbital P, L igual 2. Le ponen el ML y el MS. ¿Qué es eso? Momento angular. Mecánico. Definido un sistema cuántico. Se están haciendo cosas más difíciles que esta. Están tratando el aspecto cuántico del momento angular. El electrón cuando se mueve en torno al átomo, en torno al protón, al núcleo, perdón, tiene una componente de orbital, que es justamente ese movimiento, que es el L, que ustedes llenan, que es el tipo orbital, pero como es cuántico y hay un cierto grado de dispersión, el orbital 1s está difuso, el electrón anda por ahí dentro de esa nube. Cuando voy cambiando de momento angular, tengo una simetría orbital ahí por las funciones de Slater que la describen, que se confina más en una dirección del espacio y así sucesivamente. Hay una componente de cómo el electrón se mueve en torno al núcleo y después hay una componente intrínseca que tiene el electrón, que es la capacidad que tiene de girar sobre sí mismo. Es como una pelotita que rota, en sentido horario o antihorario, eso le da una componente orbital positivo o negativo. Como está en principio equiparticionada, es tan probable como que esté para arriba o para abajo, la probabilidad es más un medio o menos un medio. Están analizando este aspecto y es un sistema mucho más complejo del que lo vamos a analizar nosotros ahora. Entonces vamos nosotros a ver la definición mecánica para una masita puntual, luego la vamos a extender a un sistema de partículas, ¿tá? Para luego analizar si esas partículas están quietas unas respecto a otras, que es lo que nos va a permitir a nosotros desarrollar el concepto de rígido, ¿no? Una rueda, una varilla con masa, un cuadrado con masa, para poder describir ese tipo de movimientos que tiene el electrón en torno al protón, pero para sistemas más macroscópicos y reales, que nos va a permitir entender cómo rotan los cuerpos, ¿tá? Así que el momento angular es una meteofísica de suma relevancia. La luz tiene momento angular. Los fotones tienen momento angular y muchas veces cuando interaccionan con la materia hay ciertas transiciones que son permitidas y otras no. ¿Tá? Yo ya se lo expliqué la otra vez. Cuando viene un electrón, o mejor dicho un fotón, para un átomo de hidrógeno, promover el electrón 1s para que se absorba su energía y se promueva a un siguiente nivel electrónico, el orbital 1s no salta al 2s, salta al 2p. Y si el electrón está en 2p, salta a los orbitales d. ¿Por qué? Y porque el fotón tiene momento angular. Para que se conserve momento angular, el electrón al final tiene que tener un momento angular mayor que el inicial. Entonces, conocer el momento angular de cada uno de los niveles electrónicos nos permite entender las posibles transiciones que tiene la luz. O sea, entender un espectro UV visible radica en entender las reglas y los principios de conservación mecánicos. ¿Tá? Así que hay mucha química que se soporta en base sobre todo a este principio tan importante de conservación.
Una vez definido lo que es un rígido, vamos a estudiar la dinámica de la rotación, ya utilizando todo lo que aprendimos a lo largo del curso, la cinemática y la energía de cuerpos puntuales que van a poder trasladarse a través de su centro de masa, lo vimos en momento lineal, solamente que ahora le vamos a agregar la capacidad de rotar los cuerpos en torno a su centro de masa. Vamos a definir el aspecto de lo que me cuesta a mí que un objeto rote, ¿está? Una varilla, un palo escoba, ustedes agarran una varilla y lo quieren hacer girar, no es lo mismo que gire así a que gire así, ¿no? ¿Cuándo me cuesta más hacer rotar una varilla? ¿Cuando está así o cuando está así? Así, ¿verdad? Pero la masa es la misma. ¿Qué pasa entonces? Si tengo la misma masa, ¿por qué me cuesta a mí más energía hacerlo rotar así o así? Porque a la rotación le importa su momento de inercia, cómo la masa se distribuye en torno al eje. Vamos a ver justamente cómo vamos a poder calcular esa capacidad que tiene el cuerpo de distribuir la masa en torno al eje de rotación. Cuanto más alejada está la masa respecto al eje de rotación, más me cuesta a mí. Por eso, quien es un equilibrista agarra un palo de escoba horizontal y camina con él. No por el centro de masa. Hay una nota en la diaria que salió el fin de semana, en la sección sobre hombres como gigantes, se llama, que es para niños, que dice que el equilibrista usa un palo para centrar su centro de masa. No es por eso. Es porque esto le da inercia y me cuesta mucho más que el equilibrista rote así, con un palo así. ¿Tá? Porque si fuese por centro de masa, uso cualquier otra cosa para ubicar el centro de masa en el cuerpo. Así que es en realidad debido a aspectos de dinámica rotacional. En breve saldrá nota a la diaria pidiendo aclaración al respecto. Segundo aspecto, conservación del momento angular. Lo vamos a ver acoplado, si se quiere, a este principio de interacción radiación-materia. Y finalmente, rodadura pura. Así que nada, vamos a comenzar a describir este último principio de conservación, muy caprichoso, bastante más complejo que el de energía, que el del momento lineal, porque, como lo ven acá, y esto es una definición, es el resultado del producto vectorial de dos magnitudes observables, distancia y momento. Esto es una definición. Todo objeto que se mueve, al cual le puedo asignar una velocidad y por tanto le corresponde un momento lineal, ¿tá? Va a estar moviéndose en torno a un determinado punto O. Entonces, el punto O me define a mí el vector R, que está representado en azul, y la velocidad me va a definir el momento lineal representado en rojo. ¿Cómo se calcula el momento angular? Bueno, como el producto vectorial de estos dos. ¿Tá? Así que características que tienen aquí en la resolución. Primero que nada, se denota con la letra L. Como hay una posición involucrada, hay un punto en cuestión. Este es el punto de referencia al cual se calcula el momento angular. Entonces, la primera gran diferencia que tenemos respecto, por ejemplo, a otros principios de conservación, como el momento lineal, el momento lineal simplemente le importaba la velocidad, no importaba de qué punto yo lo medía. ¿Tá? Ahora acá sí va a depender de qué va a definir el vector R. ¿Tá? Entonces, si acá está el punto O, acá está la masa M, esta se mueve con cierta velocidad v. Yo sé que el momento lineal es masa por velocidad, ¿sí? Es el vector R. Si alguien viene y se le antoja hablar de un punto prima, no porque sea un inercial, simplemente uno distinto, va a definir un R'. Y el L respecto a O y el L respecto a prima van a dar distinto. Y está bien. Después vamos a definir cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que se conserve o no el momento angular. Pero la definición es O dependiente. Entonces, insisto, y esto es una recomendación que les hago acá, y saben que soy pesado al repetir cosas, ¿no? El L tiene su índice.
Yo tengo que decir respecto a qué punto lo estoy calculando. Si pongo L y nada más, yo no sé respecto a qué punto lo calculan ustedes y muy probablemente ustedes no sepan respecto a qué punto lo están hallando. Así que a diferencia de P o a diferencia de la energía, acá tengo que poner un subíndice. Tiene que quedar claro respecto a qué lugar estoy calculando el momento angular. ¿Está bien? Porque nos va a pasar después de los balances, que eligen un lugar, plantean la situación inicial, el momento angular inicial respecto a un punto, y lo igualan a una situación final respecto a otro punto. Y eso es un cero, ¿tá? Porque en momento angular están cambiando la referencia, le están cambiando el valor, no se va a conservar. ¿Tá? Así que, insisto, características a tener en cuenta es O, R dependiente. Segundo aspecto a tener en cuenta. Es un vector, pero que resulta del producto de dos vectores. Y esto en algún momento ya lo hablamos en la primera parte del curso, cuando definimos operaciones matemáticas y naturaleza de vectores. Aquellos vectores que resultaban del producto de dos vectores tenían una serie de características que lo hacían distintos a los vectores originales. Los vectores que resultan del producto de vectores se denominan pseudovectores. ¿Tá? Así que estrictamente no es un vector, es un pseudovector que hay determinado comportamiento que tiene respecto a operaciones de simetría. Hay algunas simetrías que no las respetan. Pero no es un vector. Es algo parecido a un vector, pero no lo es como tal. ¿Está bien hasta ahí? Así que es referencia dependiente y es un pseudovector. Vamos ahora a adentrarnos a la parte operativa. ¿Cómo se calcula? Como todo vector, que es resultado de un producto vectorial, hay que hallar el producto vectorial. Ese producto vectorial tiene una dirección, tiene un sentido y tiene un módulo, como siempre. Vamos a comenzar con la parte del módulo. El módulo de L respecto a R es el módulo de R por el módulo de P, que es masa por velocidad, por el seno del ángulo. ¿Qué ángulo? Y acá voy a hacer un dibujito parecido al que está allí en la transparencia. ¿Está? Este es el R, porque acá está el punto O. Ahí está la masa. Como siempre, hablábamos que teníamos dos vectores que tenían que operar. La primer clave de este punto es, para poder definir el ángulo que lo conforma y demás, tengo que poner los dos vectores juntos, coincidir los orígenes, trasladar las colas de los vectores para que de alguna manera yo pueda definir unívocamente el ángulo. Lo que voy a hacer en este caso, voy a trasladar el vector R así, paralelo al mismo, de forma de que coincidan sobre la masa. ¿Tá? Este ángulo acá está definido como beta, y este ángulo que está acá se llama alfa, y la característica que tiene es que alfa más beta es 180 grados, ¿verdad? Estrictamente hablando, esto es beta, pero como alfa más beta es igual a pi, entonces beta es pi menos alfa, el seno de beta es igual al seno de alfa. ¿Ah? Entonces, acá es indistinto que utilicemos el seno de alfa o el seno de beta, ¿tá? Porque el ángulo que forman los dos sumados es 180. Entonces, a veces ven que se utiliza este ángulo, a veces ven que se utiliza este otro, ¿tá? Se puede usar justamente por esta propiedad trigonométrica. ¿Está claro? Que se puede reinterpretar de una forma bastante simple. Acá lo que vamos a hacer, por ejemplo, es descomponer el vector R en 2. Acá tengo un R
hacer otro dibujito más fácil. Ahora sí. Este es el punto O. Acá está la masa. Acá está el vector R. Acá está el momento lineal con M por B. Ese ángulo que está ahí es alfa, no es beta. Por opuesto al vértice, esto que está acá es beta. ¿Sí? Entonces noten que acá tengo un R, que es el R, llamémosle paralelo, que es el cateto adyacente al beta. Así que esto sería R por coseno de beta. Y esto que está acá es el R perpendicular, que es el R cateto opuesto a beta, R por seno de beta. ¿No? ¿Está bien? Entonces, notando que el módulo del L es R por M por B por el seno de beta, R por seno de beta no es ni más ni menos que el R perpendicular. Esto puede escribirse como R perpendicular por M por B. Es decir, puedo quedarme con el momento lineal y multiplicar el momento lineal no por cualquier distancia, sino por la distancia perpendicular al momento lineal. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que el momento vectorial en términos geométricos me mide el grado de ortogonalidad de los vectores con los que estoy trabajando? Entonces, para medir esa ortogonalidad, puedo tomar un vector y multiplicarlo por la componente perpendicular del otro. Me paro en P y mido R perpendicular. O puedo hacer un ejercicio similar para el caso de B. Acá voy a tener una componente P paralela, que es MB coseno de beta, y acá una componente perpendicular, que es M por B por seno de beta. ¿No? Así. Entonces, cuando voy a escribir el L respecto al punto O, que es R por M por B por seno de beta, estamos viendo allí que B por seno de beta es la componente perpendicular de la velocidad respecto al R. Entonces esto lo puedo escribir así: R por M por B perpendicular. O dejo el R quieto y me quedo con la componente B perpendicular, o dejo a B quieto y me quedo con la componente R perpendicular. ¿Está? Por favor, no hagan el error más común del L de multiplicar simplemente los módulos. R por MB, porque hay un ángulo de por medio. De hecho, si R y MB son paralelos, ¿cuánto vale el momento angular? 0. No define un plano, no tiene sentido llamar momento angular. ¿Cuál es la situación ideal, además? Que tenga mayor módulo cuando R y MB forman un ángulo de 90 grados. ¿Está bien? Así que importa la relación angular de esos dos vectores. ¿Está bien? Bueno. Ya vamos a hablar después de otras orientaciones, pero para poder hablar de esas orientaciones vamos a ver qué es lo que tiene que pasar para que el momento angular cambie.
variación de L. Ya lo hicimos para los otros principios de conservación. La derivada de la energía tenía su razón de ser. La derivada del momento lineal en el tiempo tenía su razón de ser. De hecho, ¿qué era de P de T? ¿Se acuerdan? La derivada del momento lineal respecto al tiempo. ¿Sí? Y si el momento era el total, era la fuerza, ¿no? La segunda ley, ¿no? Si m era constante, me queda m por dv de t, m por a. ¿Está bien? O sea, para que existiera variación de momento lineal, ¿qué tiene que haber? Fuerza. La fuerza que hacía modificaba el momento lineal. Vamos a hacer lo mismo ahora para el momento angular. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que el momento lineal cambie? ¿Qué hacemos entonces? Hacemos el mismo ejercicio, la derivada del L respecto al tiempo. Solamente que L ahora es esto. Es un producto. Así que ¿qué tengo que hacer? La derivada de un producto. ¿Cómo hacemos la derivada de un producto? Nos enseñaron en matemáticas 01, ¿no? Es la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Así que me queda dr de t por el segundo sin derivar más el primero por la derivada del segundo. ¿Ah? Bien, y ahí hay cosas conocidas, ¿no? ¿Qué es dr de t? La derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Cómo se llama eso? Velocidad. Producto vectorial m por v, ¿no? Y la derivada del momento lineal respecto al tiempo lo acabamos de definir, ¿verdad? Es la fuerza. Pero ¿qué pasa con el primer término? B cruz mb. Que esto sería B cruz B por m, ¿no? Lo acabamos de decir. Producto vectorial de un vector respecto a sí mismo o respecto a un vector paralelo, ¿cuánto da? 0. Siempre. Así que por suerte este término no suma. Este término no va. Para que exista variación de momento angular tiene que haber esto. Un R cruz F. ¿Saben cómo se llama eso? Producto vectorial de posición con fuerza, torque, ¿no? O momento de una fuerza. Que se denota con la letra tau. El torque respecto al punto O es igual al producto cruz de la posición por la fuerza. La posición del punto de aplicación de la fuerza respecto al punto O. Tengo el punto O. Y por aquí hay una fuerza que se está aplicando. Bueno. R va desde el punto O al punto de aplicación de la fuerza. Tiene que existir una fuerza capaz de desarrollar torque para que el momento angular cambie. ¿Está bien? Y eso nos va a dar la clave para el planteamiento de los principios de conservación del momento angular. Para que se conservara P, si se acuerdan, ¿está? Como P, su derivada es la fuerza. ¿Se acuerdan que ya utilizábamos ahí el valor mega aproximado? Para que se conservara delta P, para que esto fuese cero, tenían que pasar dos cosas, ¿verdad? O ausencia de fuerza externa, o que la interacción ocurriera muy rápido, ¿no? Choque instantáneo. Esas dos cosas me permitían a mí plantear la conservación de delta P.
para que se conserve el momento angular, como la derivada del momento angular con respecto al tiempo es tau 0 y esto es R cruz F, lo voy a presentar de modo muy aproximado, después lo haremos bien. Delta L respecto a O es R cruz delta F por delta T. 8 choque instantáneo, delta T igual 0, o ausencia de fuerza, o se nos agrega un nuevo elemento, el brazo sea 0. Nos va a pasar, y eso es muy interesante, que pueden haber fuerzas, pero si yo me paro a la altura de una fuerza, el R cruz F me va a dar 0. Y si bien no podré plantear la conservación de P porque hay fuerza neta, puede ocurrir que existiendo F no exista torque y se conserve el momento angular. Y eso nos va a permitir salvar un sinnúmero de situaciones que a priori, con conservación de energía o momento lineal, sería incompleto. ¿Ah? Así que el torque, el momento angular, funciona distinto a las fuerzas. ¿Tá? Insisto, de lo importante de definir respecto a qué lugar estamos planteando ese punto porque nos afecta el brazo R. Ahora lo decimos en el aire, después lo vamos a poner en práctica. ¿De acuerdo hasta acá? Así que esa es la definición. Para que exista momento angular, variación de momento angular, tiene que existir torque o momento de una fuerza, que se define como el producto cruz del brazo por la fuerza. Bien, esto es lo que acabamos de definir hoy. Nos quedó simplemente definir los otros dos aspectos del vector resultante correspondientes a dirección y sentido. Como todo producto vectorial, ¿verdad? Nos tenemos que acoplar a la regla de la mano derecha. Ya hoy dijimos, tengo R, vector azul, tengo P, vector rojo, tengo que trasladar los dos vectores para que tengan el mismo origen en común, en la masa M, como está expuesto acá. Y bueno, ¿cómo hacíamos el producto cruz? Primero que nada teníamos que definir el plano, que incluía los dos vectores, ese plano horizontal que contiene el vector azul y el rojo, y luego, para definir si el vector va hacia arriba o hacia abajo, teníamos que cerrar la mano, ¿verdad?, del primero al segundo, por el ángulo más chico. El primer vector es el azul, el segundo vector es el rojo, y hay siempre dos opciones. Para cerrar del primero, que es R, al segundo, que es P, o pongo la mano arriba o pongo la mano abajo. ¿Ah? Para poder cerrar por el ángulo más chico, la única opción es arriba, para cerrar un ángulo agudo. ¿Ah? Vector saliente. Por lo tanto, el momento angular, como resultado de esa operación, sería un vector saliente. Así que esto es R, esto es P, ese punto O. Entonces vamos a trasladar el vector R para que queden las dos colas. Vamos a cerrar el primer vector sobre el segundo y bueno, perpendicular y saliente, porque este ángulo tiene que ser 90, va a ser justamente el momento angular. Regla de la mano derecha. ¿Está claro? Así que esa es otra cuestión, ¿está? Por lo general el L sale del plano con el que estamos trabajando, a diferencia de lo que veníamos desarrollando con momento lineal, que nos alcanzaba con el eje horizontal de movimiento. Así que vamos a tener que trabajar muy probablemente con un eje Z perpendicular al plano donde se desplazan los objetos con los que vamos a estar trabajando. Bien.
Esa es la definición para una partícula. Vimos cómo se calculaba a través del producto vectorial, vimos qué es lo que tenía que pasar para que el momento angular cambiara, tiene que existir torque. Ahora, como les decía al principio, vamos a extender esta definición para más de una partícula. Vamos a, de alguna forma, a definirlo para un sistema de partículas. El momento angular de una partícula I es igual a su R cruz I por P sub I, ¿no? Cada partícula va a tener obviamente su respectiva velocidad, por lo cual esto será MI por BI, ¿no? Si tengo varias partículas, cada una va a tener su R sub I, por decirlo así, ¿verdad? Y cada una va a tener su B sub I, que le definirá su momento lineal. Bueno, la cuestión acá es tratar de agrupar la información. Ya vimos sistema de partículas antes para el momento lineal. Vimos que era un ejercicio interesante incorporar al punto que los representaba a todos, el punto más democrático, el centro de masa, ¿no? Entonces, si este es el punto O, vamos a hablar de este vector, que es el vector R, centro de masa, y vamos a hablar luego de la posición de la partícula I, no respecto al punto O, sino al centro de masa. ¿Qué quiere decir eso? Que toda vez que planteamos la posición de las partículas respecto al origen, estas, por una cuestión vectorial, se puede representar como la suma de la posición del centro de masa más la posición de la partícula respecto al centro de masa. Lo que vamos a hacer es meter esta expresión acá. ¿Está bien? ¿Con qué propósito? Esperen que acá me faltó la sumatoria, no de igual 1 hasta n. O sea, el L total respecto al punto O es la sumatoria de los LI respecto al punto O, de igual 1 hasta n. Y esto es la sumatoria de igual 1 hasta n de los RI respecto al punto O cruz MI por BI, ¿no? Solo que ahora esto que está acá lo vamos a explicitar de esa forma. Nos va a quedar la sumatoria de igual 1 hasta n partículas del R centro de masa más RI respecto al centro de masa cruz MI por BI. ¿Está bien? Y bueno, acá va a quedar una distributiva. Entonces, el L total respecto al punto O será la sumatoria de igual 1 hasta n de R centro de masa cruz MI por BI, ¿tá? Más la sumatoria de igual 1 hasta n de RI respecto al centro de masa cruz MI por BI. ¿Ah? Distributivo, nada más. Acá una cuestión, el R centro de masa es un único término, así que esto eventualmente lo puedo sacar de factor común, ¿no? Va a estar multiplicando a M1B1, M2B2, M3B3, M4B4. Entonces lo voy a sacar hacia afuera de esa sumatoria
Y lo que me va a quedar es que esto será R centro de masa cruz, la sumatoria de igual 1 hasta n de los mi por bi, más la sumatoria de igual 1 hasta n de las posiciones de cada una de las masas respecto al centro de masa por mi por bi. Una cosa ahí que parece no decir mucho. Pusimos el R centro de masa. Wow. Como te decía Martín, wow. Martín, que tiene el taller número 1, que usa esa muletilla. Sumatoria de los mi por bi. La sumatoria de los m por bi, ¿qué es? P1 más P2 más P3 más P4 más Pn. El P total. ¿Y esto que está acá? R cruz MB, momento angular. Pero en vez de estar calculando el momento angular respecto al punto O, vamos a estar respecto al punto O, respecto a quién estamos midiendo el momento angular acá. Centro de masa. Sistema de partículas. El sistema de partículas tiene dos elementos en los cuales podemos agrupar el momento angular. Un primer momento angular debido a el movimiento total de traslación y el movimiento del centro de masa en torno al punto O. Término orbital. Pensemos en el electrón en torno al núcleo o el conjunto. Hay un movimiento colectivo del centro de masa en torno al punto en cuestión. Y luego hay un segundo elemento que me dice cómo se mueve el sistema en torno al centro de masa. Término de spin, de giro sobre sí mismo. Es por eso que en estructura atómica, cuando hablamos justamente de la ocupación de determinados niveles electrónicos por parte de los electrones, hablamos de un L y un ML, un ML y un MS. Dividimos el comportamiento electrónico en un término orbital y un término de spin. El término orbital me dice cómo el conjunto se mueve en torno, en este caso concreto, al núcleo, y luego, por otro lado, el aporte que tiene al momento angular, la capacidad que tiene el electrón de girar sobre sí mismo. Pero eso sale de acá. ¿Tá? Para cualquier sistema de partículas yo puedo hacer esta disgregación. Por un lado, el momento orbital del conjunto en torno al punto O, y otro, la capacidad que tiene el sistema de girar sobre su centro de masa. ¿Tá? Término orbital y término de spin. Esto luego lo vamos a complementar, sobre todo para ver cómo calcular esta parte de forma un poco más prolija, que va a motivar que tenga, por su importancia, su lugar en el resumen de fórmulas en el ítem 6. ¿Tá? Entonces ustedes ya saben cómo es el torque y lo que acabamos de plantear ahora, que para un sistema de partículas el momento angular tiene esas dos componentes. Un término primario, R cruz P, denominado término orbital, y un siguiente término que básicamente me dice cómo el sistema rota en torno al centro de masa, que se denomina de spin. ¿Está bien? Y acto seguido vamos a definir lo que queda ahí, que es justamente la inercia rotacional, para poder escribir este segundo término simplemente como un producto de inercia por velocidad angular. ¿No? Así que bueno, eso fue un poco lo que hicimos para llegar a esa expresión. ¿Está bien? Para un sistema de más de una partícula. Para poder avanzar en eso, vamos ahora a definir lo que es un cuerpo rígido. Un cuerpo rígido es un sistema de partículas, pero que tiene una característica importante, que cada vez que yo mida una distancia entre dos pares, ¿no?, de elementos, esa distancia permanece constante.
Cuando yo agarro una hoja y la tiro al aire, yo le podré marcar, no sé si tengo marcadores acá, el punto 1 y el punto 2, ¿no? Yo lo tiro al aire, el punto 1 se mueve, el punto 2 se mueve, pero la distancia entre el punto 1 y 2 no cambia. Esto es un rígido. Si esto está hecho de goma y lo tiro al aire, es una goma blanda, ¿verdad? La posición del punto 1 y del punto 2 cambian en términos relativos y no sería un rígido. O sea, no pasa con un gas, no pasa con un líquido, pasa con un sólido. Entonces, ¿qué es un sólido? Simplemente un sistema de partículas donde las distancias entre pares de átomos permanece constante. ¿Está bien? Y eso en química muchas veces es así, dependiendo de lo que querramos hacer. Bueno, ahora lo puedo ver. Voy a mandar la animación. Cuando yo les hablaba de las posibilidades que tienen las moléculas de rotar sobre sí mismas, las moléculas vibran, lo vimos en la parte de oscilaciones, pero hay determinadas configuraciones que son estrictamente rotacionales, la molécula rota. De vuelta, el microondas trabaja en torno de 3 GHz, un rango que es bueno para poder excitar los modos normales de rotación de la molécula para que las moléculas de agua la roten, disipen energía y calienten el alimento. El óptimo está en 3500, no se trabaja en el óptimo porque si no la parte superficial del alimento, del pollo congelado, se calentaría sobre la superficie y yo quiero que la onda penetre y caliente todo el alimento. Y otro es porque por telecomunicaciones, por lo general los militares trabajan en un rango de los 3,5 GHz también. Excluye una región de trabajo, pero por un tema legal, no por un tema práctico que lo imposibilite. Así como la molécula de agua puede rotar, las moléculas de dióxido de carbono pueden rotar, y yo las puedo considerar en ese caso concreto como si fuesen un rígido. ¿Tá? Los átomos vibran, se están justamente modificando las distancias carbono-oxígeno todo el tiempo, pero para una determinada situación en la cual yo excito esa rotación, yo puedo considerar de que la molécula de dióxido de carbono es simplemente un rígido, que el enlace carbono-oxígeno no se modifica apreciablemente y para mí son 3 masas que están unidas por 2 vínculos. ¿Tá? Así que, bajo ciertas características, algo que parece que no es un rígido puede llegar a serlo. Una nube que se mueve lentamente, uno puede ver la forma de la misma que se mantiene a lo largo del tiempo, se traslada. Ahora, si hay vientos grandes y ese ambiente está estratificado, a más baja altura se mueve más rápido que en las capas superiores, ahí la nube se empieza a desarmar. Entonces ahí la nube no es un rígido. ¿Está bien? Así que todo va a depender del caso en el cual nosotros estemos considerando. De cualquier sistema de partículas donde cualquier par de átomos o elementos mantenga una relación constante, se va a poder considerar como tal. ¿Y qué características tienen? Toda vez que yo tenga un rígido, el movimiento complejo que esto puede tener, ¿no?, de átomos 1 y átomos 2, siempre se va a poder simplificar a lo siguiente. A, identificar su centro de masa, ver cómo se mueve el centro de masa como si fuese una masa puntual, y agregarle la capacidad que tiene el sistema de rotar en torno al centro de masa. ¿Cómo se mueve un rígido? Con 2 componentes. La traslación del centro de masa, subir y bajar, y la rotación en torno al mismo. Tengo muchas partículas, tengo infinitas partículas acá. Pero ese movimiento lo simplificamos a 2 componentes. ¿Tá? Así que por eso es tan importante definir el momento angular y es tan importante poder definir un rígido. Estudiar lo que pasa con la trayectoria del centro de masa es la primera parte del curso. Estudiamos lo que ocurre con el centro de masa y su posición. Y lo que vamos a analizar ahora es cómo el sistema rota en torno al centro de masa. Y de esa forma vamos a poder describir un momento tan complejo como esta hoja, que es un sistema de muchas partículas, pero descompuesto en 2. Traslación del centro de masa más giro en torno al centro de masa. Y con eso vamos a retomar la clase que viene. Nos vemos.